Vamos a abrir nuestras Biblias en Levíticos 8. Levíticos 8, versículos del 1 al 12. Génesis, Éxodo, Levíticos 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después del manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió al tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, te damos las gracias, la gloria, Padre amado, que tú te mereces, Señor, en esta casa de oración, Padre, que es tu casa, Señor. Padre, venimos a glorificarte, a exaltarte, Padre, a escudriñar tu palabra, Señor, a buscar tu bendición, tu rostro, Padre. Necesitamos bendición para nuestras vidas, Dios mío, Señor. Caminar delante de ti, Padre, Señor, con tu bendición, Señor, con tu autoridad. Bendice a tu pueblo, Padre. Toca cada corazón, Padre. Quebranta, Dios mío, Señor, toda altivez, Señor, en medio de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Reprende toda obra del diablo, Padre Santo, Señor. Toda zorrilla, Padre Santo, Dios mío, Señor, que ande destruyendo tu campo, Padre Santo, échala fuera de nuestras vidas, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Ayúdanos a caminar rectamente delante de ti, Padre. Renueva nuestro pensamiento, Dios mío. Hoy, Padre, danos un cántico nuevo, Dios mío, en nuestra vida hoy, Señor. Necesitamos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En la unción de tu Espíritu, Dios mío. Amén y amén. Amén. Vamos a hablar ahora acerca del aceite como un símbolo del Espíritu Santo. Dice la palabra ahí en el versículo 10, dice: y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Amén. Aquí la palabra habla acerca del aceite, y este es un símbolo del Espíritu Santo. Un símbolo del Espíritu Santo. La palabra habla también acerca de la simbología de la palabra del Señor. Ahí habla acerca de las vestiduras, hablando acerca de la santidad, el ministerio. Habla acerca del becerro de la expiación, como Cristo Jesús. El canastillo de los panes sin levadura, la santidad. Lavados con el agua, la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y el aceite de la unción, y de eso vamos a hablar ahora, el aceite de la unción. Y dice la palabra ahí de que viene Moisés por palabra de Dios y unge a Aarón con el aceite de la unción. Derrama sobre su cabeza ese aceite.
Dice ahí la palabra que es para santificarlo. El aceite, Dios, la palabra lo ocupa como un símbolo del Espíritu Santo, y es porque el aceite tiene ciertas cualidades. El aceite, cuando es derramado, está siempre descendiendo. El aceite, cuando usted lo pone en una parte, continúa descendiendo y continúa descendiendo, continúa penetrando. Esa es una cualidad del aceite. El aceite no es estático, sino que va inundando todo aquello que va tocando. Está siempre descendiendo. El aceite sana. La palabra del Señor nos dice ya en la parábola del buen samaritano, dice de que cuando el buen samaritano halló a aquella persona herida, dice que puso vino para cicatrizar la herida, para purificarla, y después puso aceite para sanarla. El aceite sana, el aceite hace brillar. La palabra ya en Mateo 6:17 dice de que Jesucristo, hablando del ayuno, dice de que no seamos como los austeros, dice, sino que cuando ayunemos, dice que ungamos con aceite nuestra cabeza para que nos dé ese brillo. Ese brillo, ese aceite hace brillar a la persona. Además de que es un combustible, ¿verdad? Las lámparas eran llenas de aceite en la antigüedad, y con ese aceite producía el fuego. Y en esta parte vemos a Aarón, el sumo sacerdote. Dice la palabra ahí de que se le derrama el aceite sobre la cabeza porque necesita ser santificado. Aarón iba a comenzar el sumo sacerdocio, y la palabra dice de que había que vestirlo, y esos son temas apartes, un tema cada uno en particular. Había que vestirlo, había que darle la autoridad, y se traía todo lo que se tenía que hacer. Se tenía que matar al becerro. Pero en este día dice la palabra de que se le derrama el aceite de la unción. Ese aceite comienza a correr sobre la cabeza de Aarón y comienza a correr todo su cuerpo, y habla acerca de la unción del Espíritu Santo. Mira que mi hermano Saúl leía ahora cuando hacía la bienvenida y hablaba acerca del Espíritu Santo. Dice ahí que en ese momento no había venido el Espíritu Santo, no había sido derramado el Espíritu Santo. Y no es que nos hayamos puesto de acuerdo con Saúl, sino que el Señor le habla a él y el Señor me habla a mí, el Señor le habla a usted. Y estas son la sombra de lo que había de venir, es la simbología de lo que había de venir. Y aquí está hablando acerca del Espíritu de Dios que se necesita para ejercer el sumo sacerdocio, el Espíritu de Dios que usted y yo necesitamos para ser hijos, hijas de Dios. Y dice la palabra ahí que lo ungió para santificarlo. Era necesario que Moisés derramara ese aceite por palabra del Señor, y ese aceite fuera derramado sobre la cabeza de Aarón. De la misma manera usted y yo necesitamos el Espíritu Santo hoy en día. Hermano, hermana, en el mundo cristiano, en la iglesia de Cristo Jesús, se cree falsamente de que los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día son cristianos. Hermano, esas doctrinas niegan al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Y esto es importante de saber. El Espíritu Santo es quien Dios ha dejado para guiarnos a usted y a mí en esta tierra. Merece la gloria como Dios. Y vamos a ver esto. Entonces dice ahí la palabra de que y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo, para santificarlo. Esta santificación trabaja de dos maneras. La santificación trabaja de dos maneras. Primero, veamos allá en 1 Corintios 6:11.
Estamos hablando del aceite como símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es representado en la Biblia de varias maneras, como fuego, como agua, como paloma, y es representado como aceite. Y dice la palabra ahí de que es derramado el aceite sobre la cabeza de Aarón para santificarlo. Y vemos aquí en 1 Corintios 6:11, dice la palabra: y esto erais algunos, hablando acerca de todos los pecados que habían en la iglesia, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, hablando de un pasado, algo que ya está hecho, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y, esto es importante, y por el Espíritu de nuestro Dios. Vea que es la obra redentora de Cristo Jesús y el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la palabra dice ahí de que se le derrama el aceite a Aarón sobre la cabeza, y es para santificarlo. Vuelvo a repetir, la santificación ocurre en dos fases, en usted y en mí, en todo cristiano, en todo hijo, en toda hija de Dios. Esta es la única parte que se ocupa la santificación como algo que ya está hecho, ya está pasado. Y dice ahí: esto erais algunos de vosotros, y está hablando acerca de los pecados, ¿verdad? Si usted lee un poco antes ahí, dice que todas estas personas no heredarán el reino de Dios, y está hablando acerca de los pecados que estas personas hacen. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Entonces, la santificación es algo que ocurre cuando usted y yo nacemos en Cristo Jesús. Cuando la persona recibe a Cristo Jesús, decide vivir su vida para Cristo Jesús, dice la palabra ahí de que esa persona ya ha sido lavada de los pecados, algo pasado. Delante de Dios, esa persona está lavada. Y dice ahí: ya habéis sido santificados. Hemos sido puestos apartes a los ojos de Dios. A los ojos de Dios nosotros somos otro pueblo. Estamos dentro del reino de Dios. Eso ya es hecho, está hecho. Vuelvo a repetir, está hablando en pasado. Y dice ahí: ya habéis sido justificados. La persona cuando viene a Cristo Jesús llena de pecados, dice la palabra que en ese momento esa persona ha sido justificada delante de Dios. Ya no tiene culpa delante del Señor. El diablo no tiene autoridad sobre la vida de esa persona. No hay pecado que esa persona, el diablo le pueda decir: esto ha hecho él, esto ha hecho ella, porque ha sido perdonado, ha sido justificado por Dios. No hacia el mundo. El mundo lleva su pecado. Y va lo que leía mi hermano Francisco ahí, cuando llegué al juicio del gran trono blanco, dice que son juzgados por sus obras. Esas personas van a estar delante del juicio y no están justificadas delante de Dios. Cada uno va a dar cuenta por sus obras y son hallados culpables. Culpables. Dice la palabra ahí, entonces aquí está hablando acerca de un estado, la santificación como un estado. La persona ha sido santificada, ha sido puesta aparte. A los ojos de Dios esa persona está perdonada y es un hijo, una hija de Dios. No hay nada que el diablo pueda hacer para quitarle ese estatus a esa persona. Esa persona ha sido lavada por la sangre de Jesús. Amén. Entonces está hablando acerca de ese estado. Y eso era lo que ocurría con Aarón. Cuando Aarón vino y el aceite era derramado, esa persona estaba apta delante de Dios para ser sumo sacerdote. Así como usted hoy, hijo e hija de Dios, es apta para estar en el reino de Dios. No por hombre, no por iglesia, no por religión, sino por la sangre de Cristo Jesús. El diablo, el mundo,
Nadie le puede quitar el estatus de hijo, hija de Dios. Eso es algo que ya está hecho. Usted está inscrito en el libro de la vida. Dios lo ha hecho por Cristo Jesús. Y dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Vea que el ministerio del Espíritu Santo es algo importante. Es algo crítico. Cuando una religión, una persona, una iglesia niega al Espíritu Santo, sepa que está en el lugar equivocado. Los Christiadelphians se oye muy bonito, pero niega al Espíritu Santo como Dios. Por muy bonito que se oiga, hablando de la iglesia que había sido aprobada por el Señor allá en Apocalipsis, por muy bonito que se oiga, esa iglesia está fuera del reino de Dios. Dice ahí, y por el Espíritu de nuestro Dios, y por el Espíritu de nuestro Dios. La persona es sellada con el Espíritu de Dios cuando viene a Cristo Jesús. Dios reconoce a esa persona en todas partes, porque está sellada con el Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué? El diablo reconoce a esa persona. El diablo no tiene autoridad sobre esa persona, mujer u hombre, porque está sellada por el Espíritu de Dios. El diablo no tiene autoridad sobre esa persona. Entonces la persona es declarada santa para Dios. La santidad también es un proceso de alejarse. Entonces vienen dos etapas. Una es lo que ya ha sido hecho, lo que ya está hecho, que es, hemos sido declarados santos delante de Dios. Y el otro es el proceso de alejarse del mundo y acercarse a Dios. Eso es algo que depende de Dios y depende de usted y de mí. Vamos a ver, 2 Corintios 7:1. ¿Lo tenemos? 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, hablándole a la iglesia, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Está hablando de una acción que usted y yo tenemos que hacer. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿cómo? En el temor de Dios. Entonces, dos cosas. La única instancia en que la palabra de Dios habla de la santidad como algo ya hecho es allá en 1 Corintios 6, versículo 11. De ahí en adelante la Biblia habla de la santidad como algo que usted y yo tenemos que hacer. Sí depende de Dios, pero es una acción que depende de usted y de mí. Y dice ahí, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, usted y yo. Limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Qué está hablando ahí? Tenemos que despojarnos de todos los pecados. Tenemos que despojarnos de toda la inmundicia que arrastramos. Ahí está hablando acerca de la santificación. Apartarse del mundo, acercarse a Dios. De toda contaminación de carne y de espíritu. Abandonar toda esa idolatría en la que andábamos antes, ¿verdad? Cargando cruces, cargando escapularios, cargando imágenes, toda esa basura que hacíamos antes, ya no más. Y de espíritu, dice, perfeccionando la santidad. Cuando desde el momento que dice perfeccionando, está hablando de que no es perfecta. Está diciendo de que estamos en Cristo, pero ahora tenemos que caminar en Cristo Jesús. Perfeccionando la santidad, ¿cómo? En el temor de Dios. Ese es el proceso de la santificación. Algo que depende de usted y de mí. Esto es muy importante que usted lo sepa, hermano, hermana. De aquí nace lo que se llama la doctrina de salvo siempre salvo. 1 Corintios 6, versículo 11 habla acerca de eso. Usted y yo somos salvos viniendo a Cristo Jesús.
Pero de ahí la palabra nos insta en cada parte a santificarnos. Muy importante que sepamos esto. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Lo tenemos? Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, la santificación, dos etapas. Una es lo que ya fue hecho en Cristo Jesús, otra es el proceso de santificación, y dice: con la ayuda de Dios. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, no ha sido acabada la obra. Nos santifique por completo. ¿Cómo? ¿O para qué? De tal manera que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. O sea, la posibilidad que tiene el hombre de caer. Entonces se le pide a Dios que guarde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación como un proceso. Hebreos 12:14 dice: dice: seguid la paz con todos y la santidad, seguir la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Dice: usted y yo tenemos que seguir. No está hablando acerca de lo que ya fue hecho. Usted y yo tenemos que seguir, perseguir, cuidar la santidad, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está hablando acerca de cuidar nuestra salvación. Entonces, es en ese proceso que el Espíritu Santo vive en nosotros y necesita, usted y yo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único agente autorizado para guiar nuestra vida. Juan 16:14. Hermano, hermana, usted y yo como hijos de Dios necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Eso es algo que usted y yo no sabemos cuando venimos a Cristo Jesús. Dios lo pone ahí. Por eso lo importante es saber que todas esas doctrinas no son de Cristo, no son bíblicas. Juan 16:13, perdón, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, está hablando de una persona, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, vea que el Espíritu Santo es el único autorizado para guiar a la iglesia de Cristo Jesús, para guiar al cristiano al Señor. Es por eso saber lo crítico que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano, cuando usted y yo oigamos a alguien que niega al Espíritu de Dios, tengamos cuidado. Estamos en el lugar que no debemos. ¿Qué significa todo esto? Dice la palabra ahí de que vino Moisés obedeciendo al Señor y ungió a Aarón con el aceite. Eso es algo que necesita pasar en nuestra vida. Necesitaba pasar en la vida de Aarón, necesita pasar en nuestra vida. Veamos qué dice Romanos 8. Romanos 8 del 9 al 14.
Dice la palabra ahí de que Aarón es ungido con el aceite y es una necesidad para él como sumo sacerdote ser ungido con el aceite. Dice ahí en versículo Romanos del 8 al 9 en adelante, dice: mas vosotros, hablándole a la iglesia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, o sea, hay una duda ahí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay personas que no tienen el Espíritu de Dios. Personas que vienen a la iglesia, asisten a la iglesia, pero no tienen el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que seguirlo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es así de sencillo. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo Jesús, no es de él. Yo puedo llamarme lo que yo quiera, decir lo que yo quiera, pero si no tengo el Espíritu de Cristo Jesús, no soy de él. Eso dice la palabra de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, el Espíritu de Dios es el que vivifica nuestros cuerpos para vivir conforme a Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No está hablando acerca de la muerte física, está hablando acerca de la muerte espiritual. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, viene Moisés y derrama la unción del aceite, el aceite de la unción sobre Aarón. Dice que es para santificarlo. Es para santificarlo. Esto es un acto, es una simbología. El hombre estaba siendo impuesto como el sumo sacerdote, se le derrama el aceite para que todos lo vean. Es la unción de Dios. Pero hoy día, estas son sombras de lo que habría de venir. Hoy día, esa es el ministerio del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. ¿A dónde el Espíritu Santo es derramado sobre todos nosotros? Todos nosotros hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Pero ahora hay que seguirlo. Ahora hay que seguirlo. Usted ha sido sellado con el Espíritu de Dios, pero ahora hay que seguir la voz del Espíritu. Hermano, hermana, y esto es importante en nuestra vida. Vuelvo a repetir, esas cualidades del aceite van a comenzar a actuar en nuestra vida si escuchamos la voz del Espíritu. Si la persona vive según la carne, dice ahí, el Espíritu de Dios no mora en esa persona. Cuando empezamos a seguir la voz del Espíritu, dice esa cualidad del aceite, el aceite está siempre descendiendo. De manera que si usted pone un aceite en el dedo, comienza a recorrer la mano. Llega al brazo y comienza a recorrer y comienza a recorrer. No va a parar hasta que se acabe esa unción. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo comienza a poner en nosotros pensamientos acerca de lo que debemos ver. Y ese pensamiento que el Espíritu Santo empieza a poner en nuestra vida comienza a guiar lo que nosotros vemos. Si nosotros antes veíamos pornografía, ahora la palabra del Señor nos dice que ya no debemos de estar viendo eso. Nos enseña a guardarnos. Le voy a decir algo, hermano o hermana. ¿Por qué es importante esto? Dice
Parte de la fiesta de la Pascua era de que antes de comenzar la fiesta de la Pascua, se debía de buscar en la iglesia si había levadura. En la iglesia, en la casa de la persona, perdón. Y eso ocurría cada año. Cada año la familia tenía que ir a buscar en la casa a ver si había levadura en la casa. Porque durante la fiesta la casa tenía que estar libre de la levadura. Y eso tenía que ocurrir cada año. ¿Qué nos dice la palabra ahí? Nos dice que tenemos que estar revisando nuestra vida constantemente. Hermano, hermana, la vida del hombre, la vida de la mujer, de los hijos de Dios, las hijas de Dios, es altibajos. Un día estamos en fuego para el Señor y no nos cala nada del diablo. Pero hay veces que estamos abajo. Voy a comprar este libro, voy a comprar esta película, voy a comprar todo esto, esta ropa, la minifalda, este short pequeño para el hombre. Estamos bajos en el Señor, débiles, y lo metemos allá en la casa, y eso causa problemas en nuestra vida. Y ahí es cuando la palabra del Señor, el Espíritu de Dios, nos lleva a buscar estas cosas en nuestra casa. Hay que estar revisando nuestra casa constantemente para ver si hay cosas que no le agradan al Señor, cosas que están destruyendo nuestra vida. Y vea que es el Espíritu de Dios el que nos va guiando todo esto. Cuando empezamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios comienza a mostrarnos cosas. Hermano, hermana, si hay alguna amistad que está constantemente destruyendo nuestra vida, hay que cortarla. Hay que cortar amistades que nos vienen a hablar mal de la esposa, del esposo, de nuestros hijos. Vienen a hablar mal del Señor, que andan invitando a vicios. El Espíritu Santo. Yo no tengo que estar yendo a la casa de nadie. Bueno, gloria a Dios si alguien me pregunta un consejo. Pero el Espíritu Santo nos está hablando. A cada uno de nosotros, toda persona que es sellada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo le está hablando. Y el Espíritu comienza a hacer esa obra de santificación en nuestra vida. Es lo que estaba ocurriendo en la vida de Aarón. Comienza a cambiar nuestras costumbres. Hermano, cuando uno está en el mundo tiene un ciclo de destrucción. Un ciclo de destrucción. Yo comenzaba a tomar ahí tipo jueves. Continuaba el viernes, el sábado, ya el domingo ya no podía levantarme. Todo el día pasaba acostado, recuperando la fuerza de todo lo que había destruido los otros días. Es un ciclo de destrucción. Cuando empezamos a decir palabras que no debemos, conversaciones que no debemos, tenemos un ciclo de destrucción. Ya no puedo ir a ese lugar porque ya me metí en problemas con alguien. Y ahora tengo que ver cómo lo reparo. Por lo que andaba diciendo, por lo que andaba haciendo, por lo que andaba viendo. Son los ciclos de destrucción que están en la vida de las personas. El Espíritu Santo nos guía a eso, a parar ya eso. El Espíritu de Dios nos ayuda a dejar toda la idolatría. Antes uno andaba celebrando ese día de los muertos, de los brujos. Mano, en Cristo Jesús uno ya no puede andar haciendo eso ni de broma. No andar vistiendo a nuestros hijos con esas cosas. Empezando una nueva generación de destrucción. No, eso no es nada. Mano, ese es el diablo. El diablo poniendo esas zancadillas de temprano en la vida de los niños. Y los padres son los que andan metiéndole eso a los hijos. La Navidad. La Navidad es algo que no es bíblico. Una fiesta pagana, la Saturnalia. Una fiesta de orgía, de destrucción. 14 días de destrucción. Donde la gente podía hasta matar. Esa es la Navidad. No, Cristo Jesús no nació ese día.
Eso no es bíblico. Usted no va a hallar eso en ninguna parte de la Biblia. Los judíos no celebraban los nacimientos. No, pero Cristo eso empezó a salir ahí por el año 300 y algo, cuando se formó la Iglesia Católica. Eso no es bíblico. La Iglesia del Señor tiene que andar celebrando esas cosas. El Espíritu Santo nos ayuda a romper todo este ciclo de nuestras vidas. Hermano, por más que yo lo trate de convencer, usted no va a escuchar, ni yo voy a escuchar si usted me trata de convencer. Pero cuando el Espíritu de Dios está redarguyendo nuestro corazón, ahí no tenemos duda. El Espíritu Santo comienza a cambiar nuestras costumbres. La palabra de Dios nos dice que debemos de orar por los alimentos. Hermano, hermana, si usted y yo nos acostumbramos a orar por los alimentos, el Señor comienza a trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente. Ya no solo estamos orando por los alimentos, sino que el Señor guarda mi casa, guarda mi familia. Padre, ayúdame en este día. Esa es la obra de santificación que está haciendo el Espíritu Santo en la vida de cada uno. Ese aceite va penetrando nuevas áreas. Lo que antes nos costaba, ahora ya no nos cuesta en el Señor. Antes no era un problema leer la palabra de Dios. Ahora encontramos sanidad, encontramos bendición en la palabra de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Esa es la obra santificadora del Espíritu Santo. El aceite sana. Hermano, las personas andan heridas en el corazón. Heridas, cojeando, gateando del dolor, de todo lo que andan acarreando. Hay una tristeza por ver estas almas heridas en Cristo. El Espíritu Santo sana esas heridas, hermano, hermana. Usted entrega esas heridas al Señor y el Señor las sana. Usted perdona en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a aquellas personas. Señor, sana esas heridas. No tiene usted por qué andar acarreando todo eso. Dice ahí, despojémonos de todo ese peso. No tiene por qué sufrir con esas heridas del corazón. El Espíritu Santo está sanando. El Espíritu Santo renueva el pensamiento. Pensamiento de destrucción, de muerte, de venganza, de ira. Me dijeron algo y me dolió. Es el pensamiento que el Espíritu Santo tiene que transformar. Esa es la obra de santificación del Espíritu Santo. Hermano, hermano, es importante entender y ser guiados por el Espíritu de Dios. Esto no ocurre automáticamente. Usted tiene que someterse. Yo tengo que someterme al Espíritu Santo, rendirme. El Señor le hablaba al pueblo de Israel y decía: ustedes son un pueblo de dura cerviz. Esteban, a punto de su muerte, decía: ustedes no pueden doblar el cuello. Siempre están vagando en sus pensamientos, le decía. Es por eso cuando la persona es dura de cerviz, no quiere dar su someterse al Señor, va de problema en problema. Señor, soy tu hijo, ¿por qué no haces algo? Duro de cerviz. Hermano, el Espíritu Santo está aquí para hacer esa obra santificadora en nosotros. Hay que someternos. El Espíritu Santo cambia nuestra conversación, las palabras que salen de nuestra boca. El Espíritu Santo cambia nuestra mente, nuestra manera de pensar. Antes estábamos enfocados en todo lo del mundo, todo lo que tenía que ver con el mundo. Ahora el Señor nos dice: todo eso es basura. Echémoslo al basurero.
No nos estamos preocupando por tonteras. Hablábamos el martes en el estudio bíblico que todo el mundo tenía un pensamiento de política. No, la derecha es buena. No, la izquierda es mejor. No, el centro, eso es lo equilibrado. Toda esa es basura, hermano, hermana. Cristo Jesús va a hacer fuego con todos esos políticos. Fuego va a hacer con todos ellos. Personas perversas, corruptas. Hermano, hermana, el aceite hace brillar. Cristo hablando de esto dice, cuando ustedes estén ayunando, únjase con aceite. Toda la gente vea que son saludables, que están bien, que están en alegría, que no están enfermos, raquíticos, con hambre. El aceite hace brillar a la persona. Le da un brillo. Hablando del testimonio. Cuando usted y yo andamos en el Espíritu de Dios, hay un testimonio. Hay un brillo en nosotros. Hace reflejar la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios está morando en nosotros, nosotros estamos hablando, la persona se siente bien con nosotros. Pero siempre hay contención, siempre hay ira, siempre hay destrucción en nuestra conversación. La persona dice, ya no quiero estar aquí con esta persona. Si la persona solo habla de mentiras, me dice yo, ¿y qué estoy hablando yo con esta gente? Pero cuando estamos hablando cosas edificantes, cosas que agradan a Dios, se siente bien la gente con nosotros. Nos hace brillar en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que leemos, en lo que miramos, en lo que sentimos. Hermano, hermana, cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, uno ya deja de ser una persona emocional. La persona emocional anda desequilibrada. La persona emocional se oye un grito, se estremece. Se oye que alguien dijo algo malo, se enoja. Esa es la persona emocional. Está siempre cayendo, sujeta a lo que los demás hacen. No me habló, me siento mal. No me dijo nada, me siento mal. No se rió, no me dijo esto. Esa es la persona emocional. Vive de sus emociones. La palabra dice que la persona con ese espíritu dice que es como una ciudad sin murallas. Cualquier cosa la invade. El Espíritu Santo pone ese brillo en nosotros, hermano, hermana. El Espíritu de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios, el aceite. El aceite de Dios. La palabra estaba hablando ahí de que Aarón estaba siendo ungido con el aceite de la unción. Usted y yo también tenemos que ser ungidos con el aceite de la unción, hermano, hermana. La unción es algo que perdura. Necesitamos una nueva unción todo el tiempo. Señor, me ungiste hace algún tiempo, siento ya un reseco. Necesito una nueva unción. Necesito una nueva unción. La unción va corriendo, pero cuando acaba esa fuente, necesitamos más. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar eso. Mi hermano Saúl leía ahí, dice cómo es como ríos de agua viva. Una fuente que brota desde lo interior. Zacarías 4 hablando de esto dice que hay un árbol ahí fluyendo ese aceite todo el tiempo para la persona que tiene el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Necesitamos la unción, el aceite de Dios. Se invito a mi hermano Marcos, que va a ministrar la Santa Cena.